Bien, perfecto. Muy bien, Alejandro. Anótenme un Eh, poroto entonces, por hacerla acordar. un poroto, pero los porotos, pero lamentablemente los porotos no nos sirven para poner notas. Pero se Pero puede bueno, traducir en un punto, en un final, alguna cosa por el estilo. vemos. Vamos viendo. Eh, lo de Córdoba, le decía. Córdoba está en el medio, digo, ¿no? Está en el medio del espacio geográfico y el análisis de la circulación de mercancías y de producción en Córdoba y el vínculo, la articulación de Córdoba con las diferentes regiones nos permiten dar una suerte de mosaico para poder tener bien en claro qué se produce en cada una de las regiones y qué problemáticas se dan en términos generales durante esa década, digamos, ¿no? Y en realidad son 2 décadas. El texto de Asadurian trabaja en realidad 1810-1830, digamos, ¿no? Entonces nos permite ver cuál es el vínculo de Córdoba con Buenos Aires, cuál es el vínculo de Córdoba con el noroeste, con Cuyo, con el litoral, ¿no? Y eso nos permite identificar cuáles son las producciones. Digo, yo sé que fue tortuoso la lectura, para mí es tortuosa la lectura cuando vuelvo al texto de Asadurian, pero es un texto que nos da ese panorama y que al mismo tiempo después nos permite comprender el otro texto, el de Hellman, que es el realmente valedero para ver la cuestión de la economía. Perdón, estoy mirando que me mandaron un montón de mensajes. Perdón, me cuesta mucho leer los mensajes, verlos a ustedes, de hablar de la materia. Todo lo que me queda, me queda al margen el chat. No lo termino de leer. Ahora estoy mirando, que acá Susana dice, es súper pesado el tema de las mulas a Potosí. Ahora vamos a ir a eso, ¿no? Yo ahora quiero hablar de otras cosas, pero ¿qué es lo importante de las mulas y Potosí? En realidad lo importante de eso es identificar cómo queda desestructurado el espacio económico rioplatense a partir del inicio del proceso independentista cuando se produce el rompimiento del vínculo entre Potosí y Buenos Aires. Ese eje es el que articula toda la economía de todo ese espacio digamos, que une Potosí y Buenos Aires a través del Camino Real. Entonces, eso es lo que va a permitir, por otro lado, desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, la especialización regional en determinados productos que van a abastecer fundamentalmente al mercado potosino, al mercado de Buenos Aires y en algunos casos un mercado de exportación ultramarina. Esos casos son básicamente ganaderos, digamos, ¿no? Que se constituye a partir de la creación de un mercado productivo y de exportación ganadero que se da básicamente en lo que sería la zona del litoral y el sur de Córdoba, digamos, ¿no? Entonces, la lógica de entender cuál es el rol de la producción y comercialización de mulas cordobesas y ver cuáles son las variables que van modificando a esa economía en Córdoba, da cuenta de una situación general. ¿Me explico lo que digo? ¿Sí? Entonces, yo entiendo, insisto, entiendo que es un embole, pero si ustedes simplemente lo que se plantean es una suerte de cuadro regional donde plantean, bueno, qué se produce en tal lugares y qué cambios hay previo y posterior al rompimiento del vínculo con el Alto Perú fundamentalmente, pero no solo con el Alto Perú, sino también con el Paraguay, por ejemplo, en lo que hace la circulación de mercancías tales como la yerba mate. Digo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay que tomar en cuenta. ¿Se entiende? Digo, no es un texto, obviamente que no es un texto que se pueda. A ver, yo no me puedo poner a hablar media hora de ese texto porque yo me duermo solo de hablar mucho de ese texto. Pero sí es necesario este tipo de trabajos que nos dan una información que es valiosa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo vendí? ¿Bien? ¿Lo justifico? Sí, sí. Genial. Bueno, quiero volver a Goldman, ¿ok? Un ratito. El texto de Goldman, nosotros nos habíamos quedado con la asamblea del año 13, ¿se acuerdan?
y posteriormente, como producto, digamos, del propio desarrollo político rioplatense, esto va a devenir en la creación del directorio. El directorio, en realidad, uno dice, habla del director, y el director es lo mismo que decir el presidente, digamos, ¿no? Es lo mismo. Y eso básicamente tiene que ver con que hay mayor influencia del pensamiento institucional francés que el anglosajón en ese momento. Eso luego va a cambiar en los 20, cuando ya se va a proponer la nomenclatura del presidente, digamos, pero no es más que eso. A ver, el directorio, digamos, nosotros vamos a tener 3 grandes directores, digamos, en realidad 3 importantes. El primero es Gervasio Posadas, porque básicamente por una cuestión de tiempo, él va a estar un año al cargo del directorio, entre el 14 y el 15. Luego va a aparecer Alvear, que va a estar en el gobierno solo 3 meses, pero va a ser la cantidad suficiente de quilombos y desastres para que sea relevante en la historia argentina. Luego el más importante es Pueyrredón, básicamente porque es el que tiene el control del directorio la mayor parte del tiempo, y es el que se tiene que encargar, digamos, de la pesada tarea recaudatoria para el sostenimiento de los ejércitos que van hacia la defensa de la frontera del noroeste en relación al avance realista que viene del Alto Perú, y el financiamiento, parte del financiamiento de los ejércitos sanmartinianos que luego van a ir hacia Chile, digamos, ¿no? Entonces esos son claramente los 3 directores importantes, ¿sí? Ahora, a mí me parece que es muy importante resaltar el contexto histórico en el cual Alvear va a ser el director. Alvear va a ser director entre enero y abril de 1815, y la caída de Alvear va a abrir un panorama sustancialmente importante para entender todo lo que viene después. Digo, ¿qué pasa con Alvear? Bueno, Alvear, recuerdan que Alvear era uno de las cabezas de la Logia Lautaro, supuestamente había llegado con San Martín como uno de estos militares profesionales, pero ya, digamos, hacia el primer periodo del directorio, él empieza a tener unas posturas distantes y más conservadoras, y se empieza a ver un enfrentamiento claro entre Alvear y lo que sería el sector un poco más radical dentro de la propia Logia Lautaro, donde aparece San Martín y aparece Monteagudo, digamos, ¿no? Y por otro lado, previamente a la llegada de Alvear al poder, ya se había producido el rompimiento entre Buenos Aires y Artigas, ¿sí? Buenos Aires, a partir del armisticio que firma por el control de la banda oriental, lo que hace es básicamente soltarle la mano a Artigas en la banda oriental, y luego de esto viene la situación de la Asamblea del año 13. ¿Se acuerdan que había pasado con los representantes de la banda oriental en la Asamblea del año 13? Porque ese es un dato importante. Y no los reconocen porque dicen de que la elección había sido fraudulenta, no sé qué cosa, y los mandan de vuelta al Uruguay. Entonces Artigas se articula una liga de pueblos libres donde está el Uruguay y donde está, como están también, Corrientes, Entre Ríos y Norte de Santa Fe, si no me equivoco. Exactamente. Ahora, detrás de eso, lo que hay en realidad es un enfrentamiento entre 2 posturas distintas sobre el ejercicio de la soberanía. Vieron que yo les planteé que uno de los ejes de la materia, especialmente para pensar el Río de la Plata, tiene que ver con el ejercicio de la soberanía, ¿sí? Y ahí uno puede identificar 2 posturas bien distintas que dan en origen, como ya les dije la semana pasada, el conflicto entre unitarios y federales, ¿sí? ¿En qué consiste estas 2 miradas? Bueno, por un lado, el federalismo de alguna manera sostiene que hay tantas soberanías como pueblos existentes, ¿sí? Y en ese mandato imperativo que le enviaron, que le envió Artigas a sus representantes de su intento de participación en la Asamblea del año 13, lo que había era una propuesta confederativa para el caso de Río Platense, mediante el cual el poder citado en Buenos Aires tenía muchísimas limitaciones a la hora de imponerse y generar disciplinamiento del resto de las provincias.
esa carta que envía Artigas a sus representantes, hace una propuesta de tipo confederal, mediante la cual el poder de Buenos Aires en realidad queda subordinado a los intereses de las autonomías provinciales. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Ahora, Sí. la postura unitaria, digamos, sería todo lo contrario. Para la postura unitaria existe una única e indivisible soberanía, ¿sí? Esa única e indivisible soberanía está representada en la propia asamblea. Por lo tanto, existe un poder centralizado y el resto de las partes que conforman la nación deben subordinarse y aceptar este poder centralizado. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, digamos, a partir de ese momento y la conformación de la Liga de los Pueblos Libres, claramente va a haber, ahí hay infiltrados, claramente va a haber un enfrentamiento, digamos, entre dos posturas distintas y que inclusive esas dos posturas distintas va a tener una relevancia en términos bélicos, digamos, ¿no? Si uno, bueno, lamentablemente no tengo acá un mapa, tendría que haberlo buscado y compartírselo, pero bueno, hago mea culpa. Digamos, si uno ve el mapa de los territorios del Río de la Plata en ese momento, por un lado está la banda oriental que unifica con Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y lo que sería sur de Córdoba, lo que sería la Liga de los Pueblos Libres, y por otro lado el resto del territorio que está subordinado a Buenos Aires, ¿sí? Ahora, esa representación territorial se va a cristalizar en el Congreso de Tucumán, ¿no? Donde va a haber representación de todos los pueblos que están subordinados a la postura del gobierno central, mientras que no lo están, aquellos que no lo están, la Liga de los Pueblos Libres, no van a tener representación en ese Congreso General Constituyente, que nace como Congreso General Constituyente, un poco reemplazando a la fallida Asamblea del año 13, que va a tener como objetivo central la declaración de independencia, que se declara rápidamente, prácticamente en 3 meses de reunido el Congreso Constituyente se va a declarar la independencia, y luego este Congreso Constituyente se va a mudar a la ciudad de Buenos Aires, donde va a continuar trabajando hacia la sanción de una constitución de la cual ahora vamos a hablar. Ahora, previamente a la concreción del Congreso General Constituyente de Tucumán, estábamos con el gobierno de Alvear. Y Alvear, digamos, ahí tiene, prioriza su propio poder político al sostenimiento de la revolución. En algún punto lo que sucede es eso, digamos. ¿Por qué? Porque la continuidad de la revolución para el año 1815 implicaba la búsqueda de articular formas que generen la independencia. Digo, ¿no? Básicamente el objetivo de aquellos que llevan la bandera de la revolución en última instancia es la independencia en ese momento, y en segundo término la organización de la nación, obviamente. Ahora, ese es un contexto, el contexto de Alvear es un contexto complejo, porque es un contexto en donde Europa se había rearmado en contra de todo gobierno revolucionario, digamos, por otro lado, Fernando VII había vuelto al poder en España, entonces daba la sensación en ese momento que, por un lado, las repúblicas estarían en retroceso, las posibilidades independentistas estaban limitadas, y estaba el peligro, el peligro muy claro de la posibilidad de tropas españolas llegando a Buenos Aires y recobrando esos territorios, ¿sí? Bajo ese contexto de debilidad del gobierno revolucionario, Alvear intenta negociar, por un lado, una vuelta a la subordinación a España, y luego va también a intentar negociar que los territorios del Río de la Plata se conviertan en una suerte de protectorado británico.
digamos, ¿no? Entonces, y por otro lado, el gobierno de Alvear hacia el interior de Buenos Aires se convierte en una situación casi tiránica, digamos, ¿no? En una dictadura muy férrea, y que por otro lado va a enfrentar la resistencia de algunos sectores. Entre algunos de esos, y por otro lado, Alvear va a intentar disciplinar a los ejércitos que están por fuera del territorio, digamos, ¿no? Va a tratar de disciplinar al ejército sanmartiniano, y también va a tratar de disciplinar al ejército que está en el norte, a mando de Rondó. Esos intentos de disciplinamiento van a terminar en rebeliones, en el caso del noroeste, y Álvarez Thomas, con tropas de Buenos Aires, se va a rebelar directamente al poder de Alvear y lo va a deponer. Ahora, cuando cae Alvear, tenemos, y durante el primer año de Pueyrredón en el poder, lo que tenemos es un poder central que está sumamente debilitado en lo que hace a las posibilidades de control territorial, ¿no? Porque por ejemplo, digamos, en el caso de Cuyo, San Martín tiene mucha autonomía en el manejo administrativo de Cuyo. Los ejércitos del noroeste también suceden lo mismo, y en todo caso tienen conflictos con las élites regionales, pero tienen bastante autonomía en relación al poder de Buenos Aires. Y por el otro lado están los libres del sur, digamos, ¿no? Los libres del sur, cualquier cosa. La Liga de los Pueblos Libres. Entonces, digo, el poder de Buenos Aires está limitado, y Pueyrredón en ese momento decide tomar la decisión de concentrarse en el financiamiento de fundamentalmente el ejército de sanmartiniano en el proceso hacia la independencia. Hacia la independencia de Chile, digo, ¿no? Por otro lado, al mismo tiempo, el poder central termina permitiendo el avance de las tropas portuguesas en la banda oriental, limitando la ayuda o eliminando la ayuda a Artigas en la banda oriental, lo cual va a devenir en la declaración de guerra de Artigas al gobierno de Buenos Aires. ¿Ok? Y eso, digamos, va a abrir básicamente dos escenarios, ese enfrentamiento entre Artigas y Buenos Aires. ¿Por qué? Porque por un lado, Artigas va a continuar los combates en la banda oriental hasta que en la batalla de Tacuarembó, recién en 1820, va a ser derrotado. Luego esto lo va a llevar a un enfrentamiento con los propios caudillos federales del litoral y va a terminar exiliado en el Paraguay. Pero por otro lado, los caudillos del litoral se van a empoderar, digamos, en ese contexto, y van a terminar derrotando a las fuerzas de Buenos Aires con la batalla de Cepeda, y que va a generar la caída del gobierno central en 1819. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, sí. Una cosa que yo creo que hay que me parece que es sumamente importante plantear, que en el texto de Noemí Goldman, la última parte del texto, plantea el problema de las soberanías, ¿sí? Que, como les dije anteriormente, es el eje de una parte importante de la materia. Y básicamente, ¿cómo se expresa la problemática de la soberanía? Yo les dije anteriormente que habría una disputa, un enfrentamiento entre dos posturas distintas en relación al ejercicio de la soberanía. Una postura unitarista, que plantea la existencia de una única soberanía indivisible, y una propuesta federal, confederal. Después veremos que tenemos textos específicos para discutir estos conceptos, que plantean que hay tantas soberanías como pueblos existentes, ¿sí? Ahora, esto, que parece simplemente una discusión teórica, en realidad tiene un correlato concreto en los procesos históricos que nosotros vemos. El primer correlato histórico tiene que ver con la dispersión real de estas soberanías, prácticamente desde 1813 en adelante. Perdón. Nosotros vemos, por ejemplo, a partir de 1813 y esto hasta 1834, vamos a ir viendo como la postura que realmente va a terminar prevaleciendo es la postura confederal, porque se van a ir autonomizando y concretando estas soberanías que representan la postura confederativa, la postura federal. ¿Ok?
¿Qué quiero decir? En realidad, desde el año 13 hasta el año 34 vamos a ir viendo cómo se van organizando los estados provinciales, que son las 14 provincias originales de lo que luego fue la Argentina. Y esto arranca cuando en 1813 lo que era la antigua provincia de Cuyo, que dependía de Córdoba, va a ser, por decisión del segundo triunvirato, separado de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Ese es el primer momento de dispersión de esas soberanías. Posteriormente a esto, Entre Ríos y Corrientes, que dependían del poder de Buenos Aires, también van a ser separadas de Buenos Aires. Y en 1814 Tucumán va a ser separado de Salta. O sea que ahí empieza un proceso que luego de 1820 se va a disparar totalmente. Entonces, entre 1820 y 1834 vamos a reconocer la existencia de tantas soberanías como pueblos con cabildo existen. Entonces, por ejemplo, esa antigua provincia de Cuyo, que tenía capital en Mendoza, en 1820 se va a dispersar y se va a concretar la existencia del Estado sanjuanino, el Estado puntano o de San Luis, y el Estado de Mendoza por otro lado. Y así podemos verlo en todas las provincias. Santiago del Estero va a separarse de Tucumán, y en la última provincia a separarse va a ser Jujuy de Salta. Y se van a formar esas 14 provincias que eran las 14 provincias originales que van a concretar la República Argentina, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, faltan 4 minutos, cerramos, cuando se cierra la sesión volvemos, esperamos 5 minutos y volvemos a entrar de nuevo, ¿ok? ¿Sí? Bien, pero esperen, quiero terminar de decir algunas cosas. Ahora, esa dispersión de las soberanías que se expresa en la concreción de las provincias va a tener una expresión central más que importante en ese Congreso General Constituyente de Tucumán. En ese Congreso General Constituyente se van a plantear diferentes posturas a partir de las cuales se va a discutir qué tipo de constitución se va a sancionar. En ese Congreso de Tucumán, luego clases adelante veremos el Congreso General Constituyente del 24, donde van a pasar cosas parecidas. La postura unitarista va a plantear una constitución muy centralizante que va a limitar y recortar la autonomía política de cada una de las provincias. ¿Sí? ¿De qué manera la va a recortar? Y, por ejemplo, dándole prerrogativas al director o presidente, llamémosle como ustedes quieran, a la hora del nombramiento del gobernador de las provincias. Si ustedes ven la Constitución del 19, que si les interesa, está en PDF muy fácil en internet, van a ver cómo el presidente de la nación, el director, según la Constitución del 19, nombra a dedo al gobernador de cada una de las provincias. Por lo tanto, ahí se manifiesta un enfrentamiento claro entre la intención de imponer un poder central que directamente limita la capacidad política de las élites provinciales, que deben subordinarse a los designios desde Buenos Aires, que se determinan desde Buenos Aires. ¿Se entiende? Después hay otras cuestiones que tienen que ver con lo fiscal, que tienen que ver con la concentración de prerrogativas y de poderes por parte del Estado central en relación a los estados provinciales. ¿Ok? Entonces, en realidad ahí lo que se produce es la búsqueda del unitarismo, plantea la existencia de una sola soberanía y por lo tanto quien ejerce el control de esa soberanía limita los poderes de las partes que componen a la nación. En cambio, los federales lo que plantean es que ese poder central, si bien plantean que debe existir un poder central, ese poder central debe garantizar cierta autonomía e independencia de las partes que la componen. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Y con esto cierro esta parte de la sesión. Esa constitución que se va a sancionar en 1819 va a ser rechazada por cada una de las provincias, por los cabildos de las provincias, y por lo tanto esa constitución
nunca va a funcionar. Y casi en paralelo se va a producir el triunfo de las tropas federales, de los caudillos del litoral, que van a invadir la provincia de Buenos Aires, van a eliminar ese poder central, y ahí sí vamos a tener una suerte de diáspora de la soberanía, porque lo que vamos a tener a partir de ese momento es la fractura del poder central, la eliminación, mejor dicho, del poder central, y la concreción de poderes provinciales que van a ejercer el poder autónomamente, salvo un interregno en la década de los 20, hasta la caída de Rosas, y en el caso de Buenos Aires, hasta 1862. Cerramos acá la sesión, 5 minutos, y volvemos a entrar de nuevo, ¿ok? Bien. Perfecto, y 45 entramos de nuevo. De hecho. Perfecto. Qué alumnos atentos. La disparidad de situaciones, quiero decir, ¿no? O sea, cuando, digamos, la creación del virreinato del Río de la Plata va a imponer un escenario bastante novedoso y va a modificar la estructuración económica del territorio, ¿sí? Cuando pensamos en el territorio rioplatense para este momento, y tenemos que pensar no muchos espacios, digamos, ¿no? Uno piensa el litoral, Buenos Aires y el litoral por un lado, Córdoba sería como el centro, como otra región, Cuyo, otra región, el noroeste sería la última región, digamos, ¿no? Y ahí hay provincias como Santiago, que están como medio en el, son un poco de un poco y un poco del otro, digamos, ¿no? Como su economía está vinculada por un lado a Córdoba, por otro lado al noroeste, pero básicamente uno tiene que pensar en ese escenario, digamos, ¿no? Durante todo el periodo tardocolonial, básicamente lo que uno podría decir es que la articulación de esa economía está sustentada fundamentalmente en el comercio, en el mercado de Buenos Aires, el mercado potosino, el mercado de Buenos Aires como una suerte de por un lado un mercado de consumo interno de muchos de esos productos, pero por otro lado fundamentalmente como un mercado articulador, digamos, ¿no? Es ese espacio en donde por un lado ingresan los productos importados y por otro lado egresa fundamentalmente la plata potosina y por otro lado algunos de los productos que la liberación del comercio de Buenos Aires va a permitir, fundamentalmente los cueros, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, ese camino real que une a Buenos Aires con Potosí va a permitir la dinamización de algunas producciones, de algunos espacios económicos en particular. Entonces, va a aparecer algunos territorios que, como dije anteriormente, se van a especializar en productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos los textiles santiagueños, las carretas tucumanas, las mulas cordobesas, ¿no? Los cereales de la zona del litoral. Hay mucha producción de obraje textil en el noroeste, un poco parecido a lo que sucede en el Perú. No sé si han estudiado la economía colonial del Perú, por ejemplo, donde se desarrollan muchas estas economías de obraje, ¿no? Perdón, necesito un trago de agua. Lo que uno puede ver ya en el periodo tardocolonial es que la apertura del comercio a través de Buenos Aires va a generar la introducción de una serie de bienes que poco a poco van a erosionar la producción de algunos bienes que compiten con esos importados, fundamentalmente textiles, digamos, ¿no? Entonces uno va a ver ya durante ese momento una paulatina caída en la producción y comercialización de productos textiles de algunas zonas del noroeste fundamentalmente. Es muy conocido esta cuestión de los ponchos, ¿no? Cómo empiezan a venir ponchos ingleses que compiten con los ponchos artesanales del noroeste, los cuales obviamente no tienen forma, digamos, de competir. En ese sentido, si ustedes leen el texto de Asadurian y el texto de Hellman, el texto de Hellman es interesante esto, ¿no?
El texto de Hellman, de Nueva Historia Económica, es un texto que está escrito en los 90. Y en los 90, yo como estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras doy fe de eso, en los 90 se buscaba, especialmente el grupo que tenía hegemonía en la facultad, entre los cuales estaba Hellman, se buscaba todo el tiempo tratar de encontrar argumentos que debiliten las posturas del revisionismo y posturas de una mirada marxista, que habían sido fundamentales en el periodo previo, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes leen el texto de... ¿Alguno leyó el texto de Hellman? No. Perdón, pero Sí, me sí. estoy quedando sin voz. Sí. El texto de Hellman en un momento plantea algo así como, es verdad que los productos importados perjudicaron a muchas producciones regionales, pero esto en los estudios actuales se empieza a matizar, y eso pasa exactamente igual con la cuestión de la concentración de la tierra en diferentes lugares. Hellman era un especialista, pobre murió, ¿no? Hellman hace unos años, hace 2 años más o menos, 3 años, era un especialista en buscar casos que contradigan la idea de la concentración de tierras. Entonces, si uno ve en la provincia de Buenos Aires, las tierras que van entrando a la producción, especialmente después de los 20, se ve claramente cómo a partir de las leyes de enfiteusis lo que se hace es concentrar la tierra. Lo que sí es cierto es que va a tener un rol muy importante los pequeños y medianos propietarios en las viejas zonas colonizadas, especialmente en las zonas más cercanas a las ciudades. Y él hacía hincapié mucho en esta idea del peso de la pequeña y la mediana propiedad, tratando de limitar el rol que tenían los terratenientes. Ese era el Hellman de los 90. Después Hellman empieza a tomar como una postura más Nakampop, más cercana al kirchnerismo, una mirada más populista, si ustedes quieren, en los últimos años de su vida, y empieza a escribir la historia de la desigualdad social en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, por eso me parece a mí que es interesante leer los autores y contextualizarlos, porque a veces un mismo autor responde a premisas que son hegemónicas en un determinado momento. Por ejemplo, los 90, básicamente la gente que estudiaba historia argentina se dedicaba a 2 cosas. Historizar las elecciones, entonces se dedicaban a hacer historia de las elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad veníamos de todo el proceso de reinserción en las instituciones democráticas, entonces estaba la cuestión de las elecciones como muy en boga, y durante los 80, 90 se estudiaba eso. Y por otro lado se estudiaba, o se trataba de demostrar que las posturas del revisionismo estaban todas equivocadas, entonces acá los terratenientes eran débiles, no eran fuertes, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones, que después quedaron un poco claramente dejadas de lado, porque está bien en claro que los terratenientes, productores, ganaderos, especialmente de los 20 en adelante, es el sector hegemónico en términos económicos y políticos en Buenos Aires, y no hay discusión sobre eso, digamos, ¿no? Bien. Entonces yo les decía que... bueno, perdón, ahí me fui por las ramas, sépanme disculpar. La articulación de este circuito económico Buenos Aires-Potosí y la introducción de estas mercancías, como les dije anteriormente, va a generar cierta crisis productiva en algunos lugares, especialmente en el noroeste, fundamentalmente en Santiago del Estero, que es la provincia más golpeada en términos de la importación de estos textiles ingleses. ¿Esto qué va a generar? Bueno, va a generar un proceso inmigratorio enorme, que en el texto de Hellman eso se nota mucho, cuando uno ve el crecimiento poblacional de las zonas del litoral, Buenos Aires y el litoral, en relación a otras regiones, se ve claramente como hay una migración interna fuertísima del noroeste hacia el litoral. Esto va a tener repercusiones políticas muy fuertes y repercusiones económicas muy fuertes.
esta inmigración se va a profundizar aún más al producirse la crisis debido al proceso de guerras independentistas, que va a generar ya no solamente la crisis de algunos mercados de producción ante la imposibilidad de competir con productos importados, sino que directamente se va a cortar el vínculo entre Potosí y ese Camino Real. Entonces ahí va a caer en desgracia todas esas producciones que tenían por objetivo el abastecimiento de Potosí, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a ser profundizar aún más un proceso inmigratorio sobre una de las pocas regiones que económicamente eran dinámicas y estaban activas, que es básicamente el litoral y Buenos Aires, que es la zona de producción ganadera que va a abastecer al mercado de exportación, ¿ok? ¿Se cortó? Hola. No, lo vamos robando más. Sí. La última parte se cortó un poquito. Bueno, Se tildó. lo que les decía es que la crisis que va a generar el proceso independentista y el corte del vínculo comercial entre Potosí y especialmente el noroeste argentino, va a generar que el proceso inmigratorio se profundice. ¿Sí? Ahora, ¿qué relevancia tiene esto en términos políticos? Bueno, tienen una relevancia central porque la constitución de los ejércitos desde 1815 en adelante, pero muy profundamente en los 20 en adelante, va a estar dada por aquellos inmigrantes que no tenían vínculos familiares en Buenos Aires y el litoral y que van a ser enganchados por la leva como una forma de penalización a estos individuos que son considerados, recuerden a Canzanello, como los transeúntes. ¿Recuerdan? Que ese Canzanello hace esta distinción entre transeúntes y domiciliados. Los domiciliados son la expresión de esta democratización de la sociedad a partir de la expansión de la vecindad, pero que sin embargo todo el cuerpo político, jurídico-político, sostenido fundamentalmente en los alcaldes de barrio, en los jueces de paz, van a empezar a llevar adelante un proceso de hostigamiento y de persecución a todos esos individuos que no son considerados partícipes de esa comunidad, que son estos transeúntes, que van a ser carne de cañón, claramente. De ahí va a surgir luego el discurso hernandiano, digamos, el discurso de Martín Fierro y la figura de estos tipos que son los outsiders del sistema, que son los que pierden, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos que algunas cosas tópicos que me parece que son importantes tomar en cuenta. La economía del Río de la Plata va a sufrir una profunda desmonetarización a partir de la Guerra de Independencia. Digo, ¿qué era la moneda cuál era la moneda que se utilizaba? La moneda era la moneda boliviana, digamos, la moneda potosina. ¿No? Y eso va a seguir siendo de esa manera. Digo, durante mucho tiempo la única moneda existente en un montón de regiones va a ser la moneda boliviana. Va a haber intentos de acuñación de monedas que no va a valer, yo digo, vale menos que el peso argentino actualmente, así que imagínense cómo es la situación. Pero digamos, va a ser una economía con muchísimas dificultades para la utilización de la moneda, a tal punto que hay muchos créditos que se terminan pagando con producción agropecuaria, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el noroeste, una de las principales instituciones financistas, digamos, que financiaban la producción, era la iglesia. Ahí Azaurian cuenta, perdón, estoy mal con la garganta. Azaurian cuenta que llegó un punto en donde el pago de esos créditos se hacían en moneda en menos de un 20%, el resto era producción. Digamos, ¿no? Sí. Este tema de la escasez de moneda es un problema estructural que va a tener los territorios rioplatenses durante toda la primera mitad del siglo XIX. ¿Sí? Y esto también me parece que es importante que tengan en cuenta debido al aumento de la importación de productos. ¿Sí? Ya vamos a charlar sobre rosas largo y tendido, pero digamos, durante todos los 20 y durante las décadas rosistas,
la economía de Buenos Aires también estuvo sustentada fundamentalmente en el cobro impositivo a la importación de productos, digamos, ¿no? Por lo tanto, en ningún momento se desalentó la importación. Hay solo algunos tibios intentos por parte de Rosas en esa famosa ley de la ley de aduanas, que después la veremos, pero la verdad es que no era ninguna maravilla de proteccionismo ni nada que se le parezca. ¿Cómo? No, que su clase es muy interesante, le voy a dar una prueba. No entendí nada, perdón. Su clase es muy interesante, le voy a dar una prueba. Mire quién apareció acá. Ah, mira qué interesante. Escucha usted bien, disculpe que lo moleste, ¿no? Pero... Qué bueno. Bueno, me distraje, perdón. Alguien que me pegue el cachetazo y me coloque nuevamente en el camino. ¿Qué estaba diciendo? La descapitalización. La ley de Rosas. Ya está, digamos, la economía de Buenos Aires siempre va a estar sustentada en el librecambismo. Siempre. Por lo tanto, bueno, sí, es verdad. Por lo tanto, esto va a tener un peso sobre las economías del interior, claramente. Y Buenos Aires va a ser uno de los pocos lugares que va a tener un peso productivo y de exportación suficiente como para equilibrar esa balanza comercial que el resto de las provincias no pueden hacerlo. Por lo tanto, Buenos Aires es, si bien también escasea la moneda, es uno de los espacios que al exportar estos bienes de cuero fundamentalmente, consigue cierto nivel de monetarización más importante. Pero al mismo tiempo lo que ingresa a través del puerto de Buenos Aires son estos bienes de Castilla. ¿Se acuerdan qué eran los bienes de Castilla? Sí, eran los que tenían el monopolio sobre el Río de la Plata. Claro. ¿Qué pasaba? Que normalmente cuando ellos imponían, vos no podías competir con ellos, podías complementarlo, pero no competir. Claro, lo que pasa es que después del proceso independentista, en términos contables, las importaciones de productos hechos fundamentalmente en Europa siguen apareciendo como bienes de Castilla. Pero ya no son de Castilla, en realidad son productos importados, digamos, ¿no? Es que nunca lo fueron, porque casualmente el gran problema que tenía España era que ellos tampoco se capitalizaban porque no tenían una industria fuerte para mantener. Que casualmente el americano terminaba en Holanda, en Inglaterra, en Bélgica, ¿no? Exactamente. Tal cual, digamos, en realidad las casas comerciales gaditanas funcionaban como intermediarios. Obviamente que ellos ganaban, pero a costo de la imposibilidad de industrialización de la propia España, digamos, ¿no? Por otro lado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa cuestión en particular, la imposibilidad de la monetarización y el paulatino quiebre de las economías del interior. Y con esto cerramos por hoy y nos reencontramos la próxima y veo si hay algunas cositas más que rescatar y ustedes hagan las preguntas que quieran. La cuestión de la guerra. ¿Cómo impactó la guerra económicamente en esos espacios en donde se combatió? ¿Sí? Y se combatió fundamentalmente en el noroeste. Digo, es un escenario de conflicto bélico permanente, en estos avances y retrocesos de las tropas realistas desde Tucumán hacia atrás. Eso, digamos, implica grandes dificultades económicas, producto de territorios devastados, poblaciones devastadas, una población en donde caen fuertemente los niveles de población masculina, la tasa de masculinidad baja mucho, porque son los hombres los que mueren en la guerra, y son primordialmente los hombres los que se van, los inmigrantes que van a buscar trabajos al litoral. Entonces es una población que se femeneiza, digamos, ¿no? En la del noroeste. Eso por un lado. Sí, al principio en un momento puede estar relacionado con esto que es el texto de Hellman, que creo que era con lo que es de la economía de los ponchos, era más que nada de las mujeres porque eran ellas las que manejaban todo eso, porque además eran las que hacían la producción manual. Exacto. Porque eran ellas las que lo hacían. Exactamente. Sí. La mamá también, ¿no? ¿Cómo?
La mamá de Sarmiento, el mejor ejemplo, ella la crió sola a Dominguito y era la que hacía el telar, ¿viste? Sí, sí. Y es interesante porque ahí también una cuestión que plantea Hellman es que lo que prevalece en el interior prevalece una economía de subsistencia, digamos, ¿no? Que especialmente en el periodo tardocolonial es una economía que tiene poco acceso al mercado, ¿no? Que en general las producciones son de consumo propio, ya sea textil, ya sea alimenticia, que es distinto a lo que sucede en el litoral, donde hay mayor cantidad de haciendas y estancias dedicadas a la producción para el mercado. Por lo tanto, inclusive los sectores populares tienen un acceso al mercado, ya sea como vendedores, ya sea como consumidores, distinto a lo que sucede en el interior, fundamentalmente en el noroeste, donde prevalece más la economía de subsistencia. ¿Sí? Entonces digo, vuelvo, la guerra es un factor fundamental, digamos, ¿no? Es un factor fundamental para ver la caída, especialmente en el noroeste, donde más se combate, si lo comparamos con otros territorios donde los combates son esporádicos o no se combate, digamos, ¿no? Especialmente en Buenos Aires y el litoral, donde el litoral sí hay un combate importante a partir de la incorporación y la introducción de las fuerzas artiguistas, la formación de la Liga de los Pueblos Libres, etc. Ahora, y esto sí, lo último, hasta acá, lo que se va a ver después de la independencia, y especialmente después de la quiebre del gobierno central y la dispersión de las soberanías, es que en muchos casos, muchas provincias van a tender van a estar como en tensión, digamos, ¿no? Una tensión permanente entre el mantenimiento del vínculo con Buenos Aires, económico estoy hablando, ¿no? El mantenimiento del vínculo económico con Buenos Aires y el mantenimiento o la profundización de su vínculo económico con espacios extrafronterizos, digamos. Entonces, por ejemplo, el noroeste, después de la Guerra de Independencia, va a tender a tener vínculos con Buenos Aires, abasteciendo de algunos productos a Buenos Aires, pero también manteniendo el vínculo con el Alto Perú. Y en muchos casos, según los contextos, se van a inclinar más por el Alto Perú que por el puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Lo mismo sucede con Cuyo, eso es lo que, digamos, con Cuyo y las provincias cordilleranas, que van a tender por momentos a recostarse más el comercio con Valparaíso y Santiago, y a veces mucho más con Buenos Aires. Después estas cosas los vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y después tenemos regiones como lo que serían las Misiones y de producción yerbatera, que lo que, digamos, va a haber mucho que va a Buenos Aires, pero también va a encontrar las formas de distribuir esa producción en diferentes espacios, digamos, ¿no? La yerba mate como un producto de consumo general en todo el territorio. ¿Sí? Y por hoy dejamos acá. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces, para resumir, la semana que viene no hay clase. Sí, a esta misma hora, después les daré las coordenadas, que ya saben que son las mismas. Digo, Mali 2008, es 2008 el nacimiento de mi hija. Mali es mi primera mascota, que era una gata que murió. Entonces, por eso se llama de esa manera. Esa es la clave. Eso sí, digamos, yo no voy a dar clase, voy a responder preguntas. ¿Sí? O sea que súmense todos los que quieran, pero vengan con esa idea de hacer alguna pregunta, de satisfacer alguna necesidad, ¿ok? Sí. Y recuerden, Joao Pimenta y Murilo de Carvalho, los textos sobre Brasil para el otro martes, ¿sí? Yo ese martes voy a preparar las consignas para darles para el trabajo, ¿ok? Mucho más teniendo en cuenta las fechas que me acaban de decir, que no me dan ni tiempo de corregir. Claro. Es complicado, ¿ok? Okay. Bueno, gente, Sí, profe. buena semana. Nos vemos. Chao. Chao, profe.